Entonces, los Enbioptera son un grupo bastante peculiar, son de hábitos euedáficos, tanto los machos como las hembras. Sin embargo, los machos, cuando van a reproducirse, salen de sus galerías y son los únicos que van a presentar alas. Igual que en los Horáptera. En los Enbioptera ocurre lo mismo. Solo los machos van a presentar alas. Y esto les va a servir para buscar pareja. Ahora, se llaman Enbioptera o Envidina, pueden recibir los dos nombres, pero es más común Enbioptera. Se denominan así porque envio significa vivo y tera ala, alas vivas. Y esto es porque tienen la peculiaridad de las venas secundarias de las alas, pueden cortar la hemolinfa, ya no pasa por esos sitios. De las venas principales tiene que seguir pasando la hemolinfa para seguir alimentando estas estructuras. Sin embargo, las venas secundarias tienen la capacidad de bloquearlas. Y esto es algo bien importante, porque entonces todos los insectos, excepto, bueno, todos los insectos, incluido este, las alas al posarse siempre van a estar dirigidas hacia el abdomen. En el caso de los Enbioptera, que es el único orden en los que se ha observado, cuando se sienten en peligro o tienen llega algún depredador o cualquier otra cosa, tienen la capacidad de estas alas ponerlas hacia arriba, por encima de su cabeza. Por eso es que reciben este nombre de Enbioptera. En primera, porque pueden cortarle el paso de la hemolinfa y esto les ayuda a mover las alas también hacia adelante de la cabeza. Y lo hacen cuando se sienten en peligro. Es decir, cuando salen de las galerías, van a alzar el vuelo. Si ven algún depredador, sienten algún depredador o un cambio ambiental o cualquier cosa que no les agrade, generalmente los insectos salen, giran, tienen que salir, tienen que girar y volverse a meter. Es muy difícil que se metan en reversa. En el caso de los Enbioptera, una vez que salen, extienden sus alas para agarrar el vuelo, se sienten en peligro, avientan las alas hacia adelante y ahora sí se meten a la galería en reversa. Y no pasa nada. Cuando ya pasa ese momento, vuelven a salir, acomodan sus alas y agarran el vuelo. Esto es algo exclusivo de los Enbioptera. Por eso es que son interesantes. Ok. En España les denominan tejedores, porque segregan un montón de sedas con ese artejo 1 que les comenté anteriormente. Ahorita lo vamos a platicar más adelante también. Por eso es que le denominan como tejedores, por esa característica de segregar seda, y la seda les va a servir para forrar las galerías. Esos tubos que vamos a ver en la parte edáfica, muchos de ellos, y sobre todo si se encuentran estos organismos, pertenecen a los Enbioptera. Su longitud varía de 3 a 20 milímetros, la mayoría está por los 12 milímetros, que es el tamaño estándar. Son colores pálidos a colores oscuros. Hay pardos bastante claros y pardos bastante oscuros. Esto es por la esclerotización que va a ocurrir por parte de ellos. Y también se da en el sentido del hábitat donde se encuentran. Son paurometábolos, como todos los órdenes que estamos viendo actualmente. Vean la imagen, aquí tenemos unos enbiópteros menos oscuros, más claros, que es muy común que los podamos observar así. Vean otra vez el artejo 1 de la pata 1, está ensanchado, de aquí es donde salen las sedas. Vean sus antenómeros, como son muy característicos, sus cercos, que vamos a hablar de ellos también. El cuerpo es estrecho, alargado y cilíndrico. Estos sí parecen tubos. Son ligeramente aplanados, pero en la parte abdominal parecen tubos. En la parte torácica sí están un poco deprimidos, no se distinguen muy bien. Hay que verlos en microscopio prácticamente para distinguir esa pequeña depresión, pero realmente son cilíndricos. Sus ojos, que es otro carácter fuerte en ellos, tienen forma de riñón o de frijol. Esa característica es muy importante en ellos, de hecho lo presentan. No es el único orden que lo presenta, hay otro orden holometábola que va a presentar también esta característica, que lo vamos a ver más adelante, no hay ningún problema. Y las antenas
van a presentar de 10 a 35 artejos antenales, antenómeros, o como lo puedan encontrar en la lectura, en sus lecturas. Sus cabezas, su cabeza es grande en comparación al protórax. Eh, los ojos están bien desarrollados, en las hembras son pequeños y en los machos son más grandes. Hay que agarrar los dos para saber exactamente a qué nos referimos con pequeño y qué referimos con grande. Obviamente no solamente lo estamos hablando entre los géneros, no estamos hablando entre entre otros órdenes, sino entre los mismos grupos, y hay que compararlos entre ellos para saber a qué nos referimos con pequeño y a qué nos referimos con grande. Los ocelos están ausentes. En los alados se llegan a presentar ocelos, en los ápteros no hay ocelos, piezas bucales masticadoras, van a presentar muchos artejos antenales y son de tipo filiforme. Ahí hay una imagen para que vean cómo son las antenas filiformes, cómo se alargan, son más largas que anchas. Esa es característica de la parte filiforme. Vean sus mandíbulas, son masticadoras, sus palpos labiales también son bastante largos, no son carácter exclusivo de ellos, pero son bastante largos. Las patas son cortas. Vean el de arriba, parece un cilindro con patas. El artejo, perdón, las patas 3 sí van a estar un poco más anchas en comparación a las patas 1 y 2, sobre todo el fémur. No saltan, escarban y van a formar galerías, y eso va a ser con la pata 1. En ambos sexos y desde el estadio ninfal se reconocen por este artejo 1 de la pata 1, que va a estar ensanchado, engrosado. Entonces, siempre que veamos este artejo 1 ensanchado, en automático es una enbióptera. No le busquen más. Si ya le quieren buscar más y yo les pregunto, pues ya me dicen que el cuerpo es cilíndrico. Ahorita hablamos de los cercos, que todavía no hablamos bien de ellos. Las patas 3 son, el fémur 3 es más ancho en comparación al 1 y al 2. La cabeza es cilíndrica, subcilíndrica, antenas filiformes, pero la mayoría de los insectos tienen antenas filiformes, entonces no es un carácter tan importante. Van a contener numerosas glándulas de seda. Obviamente estamos hablando del artejo 1, sin embargo, el artejo 1 de la pata 2 también va a presentar glándulas de seda, pero no se va a ensanchar. La principal seda que ellos van a poner en sus galerías va a ser de la pata 1. De la pata 2 es para reafirmar la condición de segregar seda. Y no se vayan con la idea de que son los únicos que segregan seda. No, hay muchísimas pupas, sobre todo de los lepidópteros, también segregan segregan seda para realizar sus pupas. Sin embargo, este es el único orden que segrega seda por el artejo 1 y por el artejo 2, pero el artejo 1 se va a ensanchar. Y eso es exclusivo del grupo. El abdomen va a constar de 10 segmentos muy bien marcados, cercos con 1 o 2 segmentos, como lo pueden ver en la imagen inferior derecha. Los cercos son asimétricos en algunos machos y el izquierdo generalmente va a presentar un solo segmento. Eso es lo que les mencionaba hace rato, que no se vayan tanto con la idea de los cercos que son 2 artejos. En algunos machos, en todos los casos son asimétricos, pero solamente en algunos casos la simetría está en el número de artejos de los segmentos, 1 y 2, y 1 siempre va a ser del lado izquierdo. La simetría también corresponde a la altura en que se encuentra el cerco, es decir, si los vemos de la parte posterior a la anterior, vamos a ver los dos cercos y no van a tener el mismo nivel. Uno va a estar más arriba y el otro va a estar más abajo. A eso también se refiere con ser asimétricos. Y ahí está el artejo 1 de la pata 1 ensanchado, para que lo noten bien. Y es un carácter muy visible, muy conspicuo. Entonces no hay tanto de no lo puedo ver, no lo distingo, casi no se ve. No, en los Enbioptera no hay ningún problema por ello. ¿Me ibas a preguntar algo, Jimena? No, se me prendió el micrófono sin querer. No hay Perdón. ningún problema. No pasa nada. Me pasé.
Las hembras son sin alas. Los machos usualmente van a presentar un par de alas. Son largas y membranosas. Vean cómo se pueden observar ahí en la imagen. Las sedas son un poco paralelas unas con respecto a otras. La venación es reducida. Ese rato les comenté, los Blatodia van a presentar su venación alar totalmente paralela, y es muy característico de ellos, pero van a ser muchísimas sedas, muchísimas venas. En el caso de los Enbioptera no, son pocas venas, por eso viene la venación reducida. Son subiguales en tamaño y en forma. Obviamente las alas dos son un poco más cortas, pero prácticamente son muy similares en tamaño y forma, entonces son subiguales. En las ninfas, los botones alares se desarrollan internamente. Vean, este es un carácter bastante peculiar en los Enbioptera. Hemos hablado de estas ninfas donde el crecimiento de las alas es gradual. Conforme aparece estadio tras estadio, las alas van creciendo también. En el caso de los Enbioptera no. Los Enbioptera tienen un carácter más parecido a los holometábolos, donde las alas crecen internamente hasta la penúltima muda, donde aparecen los botones, prácticamente las alas ya formadas, y en el último instar, es decir, ya para ser adultos, ya tienen sus alas totalmente desarrolladas. Es un carácter bastante peculiar en este grupo. Otra vez, sus alas es un grupo dentro de los Exopterygota, donde sus alas se forman de forma interna. Entonces se podrá decir que también son endopterigota. Pero no los voy a meter con bronca, son exopterigota todos, pero su crecimiento alar es interno. Y el último, cuando pasan del estado de su último instar, de la ninfa 5 al adulto, también van a segregar una estructura muy parecida a una pupa. Tiene muchos caracteres cercanos a los holometábolos, pero todavía están muy lejanos. Entonces, estos caracteres fueron apareciendo de forma convergente. Como muchos grupos, su morfología y biología, comportamiento son muy escasos. Nadie los trabaja, nadie les hace caso, no son tan abundantes en el suelo, a pesar de que yo les he mencionado que son de hábitos edáficos. Los podemos encontrar en zonas tropicales como siempre, pero no los podemos encontrar tan fácil. Tienen sus propias características. En Cozumel, en la isla de Cozumel los llegamos a colectar. Les apostaría que si ustedes encuentran un Enbioptera, tienen un 80% de posibilidad de que es una especie nueva. No hay mucha bibliografía para hacer la taxonomía con ellos. Su información es extremadamente escasa. Yo estuve en un congreso hace como unos 6, 7 años, donde un muchacho de Chiapas precisamente estaba trabajando con ellos. Hizo una presentación impresionante sobre el grupo, caracteres importantes para reconocerlos, cómo hacerlo, todo lo que ustedes quieran como un buen taxónomo lo haría. Desafortunadamente le perdí la pista al muchacho y al parecer dejó la carrera, creo que ni la terminó porque me puse en contacto con su director y al parecer dejó la carrera y yo ya no lo pude encontrar. Hay un chico que se encuentra en biópteros dentro de su casa, vive en San Luis. Sí, San Luis en la zona, hay zonas muy húmedas que los puedes encontrar. Y otra vez, si encuentras una zona de colecta, pues es muy común que ahí se encuentran los organismos. Es el hábitat ideal para ellos. Pero si tú te dedicas a buscarlos, es muy difícil que los encuentres. Necesitas mucho trabajo eh, de campo para encontrarlos en sus ciertas áreas o donde tú lo quieras buscar.
Obviamente, al ser animales edáficos, deben de cumplir las mismas características que les di de los colémbolos, dipluros y proturos. Suelos húmedos, eh, debajo de la hojarasca, tienes que hacer las colectas con técnicas de tamizado. um, Pueden ser manuales, pero te tienes que aventar en el suelo, ir sacando la hojarasca poco a poco hasta encontrarlos. Muchas veces abres el suelo y encuentras un montón de hilos blancos y tú piensas que son sedas y no son sedas, son hifas. Entonces tiene sus propias características. Lo que sí es muy cierto y lo que les estoy comentando es esto, de que no, por lo menos en México no hay nadie que nos trabaje. Y de hecho en el planeta creo que solamente hay un chino, porque siempre hay chinos para todo, sin que suene peyorativo ni nada, pero siempre hay chinos que trabajan todo ahí, allá en aquel país. En Sudamérica creo que hay un brasileño y un chileno. De ahí en fuera, párenle de contar. En México los llegamos a encontrar ocasionalmente y las colecciones están llenas de estos organismos, que nadie les hace caso. Izumik en el 98 estudió ejemplares del centro y el norte de Argentina y encontró ciertas características muy peculiares en ellos. Vio que cuando se frotan las patas contra el sustrato para activar los eyectores de sedas. Muy diferente a los arácnidos, que ellos pueden dirigir la seda, la pueden expulsar a ciertas distancias, pueden cambiar de la calidad de seda. Son especialistas en la seda los arácnidos, los insectos no. Entonces tienen que crear diferentes formas. Inclusive las larvas de los lepidópteros tienen formas muy especiales para inyectar la seda. No es tan común ni es tan fácil. Tienen que tener ciertas características ambientales o para el uso. Y recuerden, la producción de seda son proteínas. Entonces es un gasto de energía muy fuerte andar produciendo este tipo de cosas. Por consiguiente, cuando encontramos enbiópteros, no encontramos uno, encontramos varios, porque forman colonias. Las colonias tienen que hacer estos túneles en la parte edáfica. Ah, a lo que les había comentado, los segmentos tarsales medios, es decir, los tarsos 1 de la pata 2, tienen glándulas de seda y eyectores, pero no están hinchados como en el caso del artejo 1 de la pata 1. A medida que crece la colonia, se extienden túneles y galerías para obtener nuevas fuentes de alimento. Vean cómo se encuentran ahí, cómo están totalmente llenos en sus galerías, llenas de seda, cómo las van inyectando, van manteniendo y tejiendo esta red de galerías. Se alimentan de materia orgánica en descomposición, líquenes, musgos. Los machos utilizan las mandíbulas para agarrar a la hembra en el apareo. Los machos presentan dos pares de alas de semejante tamaño que ya les había comentado. Lo que les había dicho al inicio, las venas están huecas, no las principales, las secundarias, donde se inflan con la hemolinfa y hacerlas duras para el vuelo. Es decir, en tierra casi no, les gusta más estar en el suelo, es poco probable que alcen el vuelo, y cuando lo alzan es para buscar hembras, y en ese momento en que tienen que endurecer las alas para soportar estas presiones. Ah, cuando no están, cuando no tienen corriendo hemolinfa, se pliegan hacia adelante y corren hacia atrás en las galerías sin dañar las alas. Tras la cópula, los huevos se depositan en galerías, las hembras construyen nidos con unas sedas mezcladas con alimentos y diversos residuos. Es como si hicieran ustedes una casa, no solamente van a poner ladrillos, sino la tienen que poner cemento, y el cemento le tienen que poner arena y un montón de diferentes elementos. Igual, si quieren construir una casa simplemente ay, se me olvidó el material, suelo y lodo, pues obviamente estos elementos van a tener sus propias características. Igual ellos, las sedas las van a juntar con diferentes elementos naturales del suelo para dar soporte a sus galerías. En algunas especies existe un cuidado parental que incluye el aporte de una mezcla de alimento hasta el primer instar.
No significa, a diferencia de otros grupos, que después del primer instar son alimento potencial. No, aquí no. Pero a partir del segundo instar ya tienen que ayudar a la construcción de galerías, a obtener alimento, a diferentes cosas que necesite la colonia. Entonces aquí ya comienza una formación más fuerte. Sí, sí, es lo que te decía de Sumik del 98. Y sí tienes razón, es la persona más capaz de este planeta para hablar de enviópteros. Pero otra vez, son pocas las personas que trabajan con ellos. Y en México, olvídate. Y no es por menospreciar a los taxónomos mexicanos, simplemente no vivimos en un país megadiverso, donde tenemos otras cosas. Y lo que comentamos al inicio de las sesiones, y ustedes lo ven con ustedes y nosotros lo vemos semestre tras semestre cuando les preguntamos cuál es tu animal predilecto, tu insecto predilecto, mariposas, coleópteros, mántidos, fásmidos, himenópteros y todos grandes. A las cosas pequeñas o cosas que son edáficas, muy pocas personas les atrae. En general se observan 5 instares inmaduros. Esto lo observó esta doctora que menciona Lucero, Sumik, pero en condiciones de laboratorio. El huevo es blanco, oval, amarillento, con una apertura periforme. Se oscurece en la parte posterior y se observan los ojos del embrión, que eso sería el huevecillo como tal. Eh, Presenta 5 instars y lo que observó esta doctora es que pueden llegar al canibalismo, pero creo que es natural si se encuentran en un ambiente de estrés donde les evitas el alimento eh, y no hay otra cosa que tus crías, pues, o ejemplares viejos o débiles, pues creo que es momento de alimentarse de ellos. Creo que no es tan raro bajo esas condiciones que les pusieron. Entonces es bastante curioso. ¿Quién se los come? Son atacados por hormigas y parasitoides, avispas parasitoides. En biófila, que es un hemíptero, presenta una relación neutra negativa, ya que se alimenta de las larvas, de los huevos, larvas de adultos muertos y moribundos de estos. Se los chutan y se los comen. ¿Dudas? Y gracias por tus aportaciones, Lucero. ¿Dudas? No. Ok. ¿Existe una foto de cómo despliegan sus alas hacia adelante? No, siempre le he buscado toda mi vida y nunca bueno, mi vida entomológica y nunca la he encontrado. Y siempre que puedo la ando busque y no. Siempre viene en la descripción, pero yo nunca he visto una foto. No dudo que exista, pero nunca la he encontrado. En Instagram hay una, pero no sé si la puedan encontrar, ya fue hace mucho que la vi. Ahí hay una opción en Instagram. Gracias, Lucero, una vez más.